Queridos amigos, qué alegría poder compartir este espacio de aprendizaje en el primer mes Espírita Mundial. Mi nombre es Magna da Silva, pertenezco a la institución de Asipromo en Tegucigalpa, Honduras. En esta oportunidad hablaremos brevemente de un tema que tiene una connotación psicológica y una raíz espiritual profunda, el cual se titula Dependencia Emocional. Empezaremos este apasionante tema haciendo un recorrido por las teorías estudiadas sobre el apego en la infancia hasta llegar a comprender cómo se genera la dependencia en las relaciones para luego analizar los patrones conductuales de una personalidad dependiente y así ligarlo con la doctrina espírita y sus raíces en el espíritu. En esta instancia hablaré sobre el vínculo temprano y en particular la relación madre o cuidador e hijo y el apego que surge de ese vínculo. Tomaremos como referencia la teoría psicoanalítica basándonos en autores que hicieron grandes aportes como Sigmund Freud, Donald Winnicott, John Bowlby y otros. El vínculo temprano es una relación que surge inicialmente entre dos personas, donde uno es la madre o la figura cuidadora, que supuestamente ya tiene un desarrollo físico, cognitivo y emocional establecido, y el otro es el bebé, que es un ser indefenso que necesita de ese cuidador para subsistir. Este vínculo es el cimiento, el cual comienza en la vida intrauterina y se va transformando a través de las interacciones cuidador e hijo para el posterior desarrollo del niño. Según el pediatra, psiquiatra y psicoanalista Donald Winnicott, para el infante es el proceso que parte de la dependencia absoluta, pasando luego por un periodo de dependencia relativa hasta llegar a la independencia. En el capítulo respecto a la infancia en el Libro de los Espíritus, Allan Kardec nos dice que los espíritus solo ingresan en la vida corporal para perfeccionarse, para mejorar. La fragilidad de los primeros años los vuelve flexibles, accesibles a los consejos de la experiencia y de quienes deben hacerlos progresar. Entonces, es cuando se puede reformar su carácter y reprimir sus malas inclinaciones. Tal es el deber que Dios ha confiado a los padres, la misión sagrada por la que tendrán que responder. De ese modo, la infancia no solamente es útil, necesaria e indispensable, sino que además es la consecuencia natural de las leyes que Dios ha establecido y que rigen el universo. De esa manera, en esa interacción entre cuidadores e infante, es importante resaltar que el objetivo es el perfeccionamiento de ambos espíritus, pero no siempre usamos la experiencia de la infancia para mejorar, sino para depositar en ella las frustraciones y las debilidades aún no trabajadas. Por ello, Winnicott hablaba de diferentes tipos de apegos que surgen en ese vínculo temprano, el cual contribuirá positiva o negativamente para la buena estructuración del psiquismo del niño o de la niña. De esa forma, entrelazaremos esta teoría del apego con las simpatías y antipatías que traemos como espíritus al reencarnar, donde la pregunta 204 del Libro de los Espíritus nos dice lo siguiente: puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta más allá de nuestra existencia actual. No puede ser de otro modo. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras existencias anteriores. De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y algunos espíritus que os parecen extraños. Así comprendemos lo que nos hablaba Winnicott entre los diferentes tipos de apego y cómo influencia los lazos de afinidad o antipatía de vidas anteriores en las relaciones actuales, sosteniendo que hay bebés en sus primeros años de vida que desarrollan el apego seguro, por ejemplo, donde ese infante crece sintiendo que tiene la protección y disponibilidad de su padre o su madre ante sus necesidades. Los cuidadores responden de forma sincrónica al estado emocional de ese bebé
Por lo tanto, esa personita crece sintiendo la confianza, la comprensión y la ayuda de la figura parental ante situaciones adversas y por consiguiente es capaz de expresar sus necesidades y afectos abierta y espontáneamente. En este tipo de relación es notoria la afinidad de espíritu a espíritu. Pero también destacaba el apego inseguro o huidizo evitativo, donde la figura del cuidador se relaciona con el niño con una mezcla de angustia, rechazo, repulsión y hostilidad. Esto se expresa en actitudes controladoras, intrusivas y sobreestimulantes. La madre o cuidador principal reacciona sintiéndose amenazado por el llanto o por las necesidades insatisfechas de los bebés y no controla la situación para actuar en consecuencia. Ante ello, toman distancia con el estado emocional del infante y lo fuerza a modificar su conducta. ¿Qué ocurre al final? El niño tiende a ignorar o esquivar a su cuidador principal y mostrará mayor ansiedad o al menos igual comportamiento entre padres que ante figuras extrañas. Manifiesta una impresión general de indiferentes o fríos con el adulto. Parecerá intentar vivir su propia vida emocional sin el apoyo y el amor de otros, desde una tendencia a la autosuficiencia y con una ausencia casi total de expresiones emocionales. Aquí podemos ver esa relación antipática o poco afín entre dos espíritus que han venido en el seno de la misma familia para progresar en la convivencia fraterna. El tercer tipo es el apego ansioso ambivalente. En él, el elemento que más llama la atención es la falta de sincronía emocional con el bebé. Puede haber periodos de ausencia física de la madre o del cuidador, pero luego se produce una ausencia de su disponibilidad psicológica que convierte los cuidados en incoherentes, inconsistentes e impredecibles. Es decir, no responde a los niños o niñas, pero no los rechaza. Por ende, el bebé no tiene la certeza de que la figura parental esté disponible o preparada a responder. La presencia de la madre o el cuidador no le calma después de una ausencia corta. Aquí puede reaccionar hacia su madre con cólera, rechazando el contacto o la interacción y enseguida buscar ansiosamente ese contacto. Se da una oscilación entre búsqueda y rechazo. Esos son los casos propensos a la angustia de separación. Por ello, tienden a aferrarse a la madre y la exploración del mundo les genera ansiedad. Y por último, tenemos el apego inseguro desorganizado, que fue un término introducido más adelante por Main y por Salomón en 1986. Aquí ocurren prácticas parentales altamente incompetentes y patológicas como consecuencia de haber sufrido experiencias muy traumáticas y también pérdidas múltiples no elaboradas en la propia infancia. Nos encontramos con padres o madres con patologías psiquiátricas crónicas como el alcoholismo y toxicomanías. Es frecuente también en estos casos el estilo parental violento, desconcertante e impredecible. Se produce aquí una paradoja vital. Si el niño se acerca buscando apego, provoca ansiedad en el progenitor. Si se aleja, éste se siente provocado y canalizará su ansiedad mediante comportamientos hostiles y de rechazo. Se produce, por tanto, una relación desorganizada y cambiante con adultos, donde habrá una oscilación desorganizada entre búsqueda y evitación. Por tal efecto, Allan Kardec en el Libro de los Espíritus, en la pregunta 208, indaga: ¿los espíritus de los padres ejercen alguna influencia sobre el espíritu del hijo después del nacimiento de éste? Y él responde: ejercen una influencia muy grande. Como hemos dicho, los espíritus deben cooperar en su progreso mutuo. Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de los hijos mediante la educación. Pero hemos observado que muy pocos espíritus desarrollan un apego seguro, el cual implica un vínculo sano en su infancia que haga eco en sus relaciones posteriores de manera equilibrada, sino que desarrollamos apegos inseguros, ambivalentes y desorganizados que marcan el comportamiento del momento actual.
De esa manera, con ese abordaje desde la infancia y los lazos formados de vidas anteriores que acaban repercutiendo en la forma en cómo nos miramos en el espejo del otro, podemos observar cómo se formaron algunos núcleos de dependencia hacia ciertas personas y entenderemos que todo exige un equilibrio y que cuando saltamos esa línea podemos irnos al extremo. Por ejemplo, ser alegre no es lo mismo que estar en un estado de euforia, ni sentirse tristes es lo mismo que saltar a la línea de la depresión. Por ende, amar no es sobreproteger ni tampoco depender. Como toda la vida tiene un principio, un desarrollo y el cierre de un ciclo, con la función de la maternidad, la paternidad o la figura del cuidador, debe suceder lo mismo. Se espera que con el tiempo el niño adquiera una relativa independencia para interactuar con el mundo y que la madre o la figura cuidadora permita que eso suceda de forma natural. Cuando esa figura cuidadora no puede completar esa fase, el niño no podrá interactuar con el mundo como se esperaba. Los adultos que son emocionalmente dependientes, inseguros y carentes de actitud ante la vida son el resultado de esa situación. Para ellos es como si el mundo pareciera un universo desconocido. De hecho, eso es realmente lo que el espíritu acaba creyendo ver, porque la figura cuidadora sigue siendo devota de su hijo o de su hija. El cuidador todavía continúa cubriendo sus necesidades y tanto la figura cuidadora como el cuidado viven en completa simbiosis. En las relaciones, este niño o incluso ese adulto tenderá a buscar personas que puedan suplir o mantener una relación de este nivel, ya que esta es la única referencia que se le ofreció. Junto a esta dependencia pueden surgir los celos y un sentimiento de propiedad, ya que nada se puede compartir. Compartir algo, ya sea material o sentimental, es muy doloroso para estas personas. Por ello, no confundamos el amor con la dependencia emocional y no hagamos del otro nuestros salvavidas ni nuestras muletas emocionales. Pues cada espíritu tiene su libre albedrío, su tarea a cumplir y una individualidad que respetar. Cuando nuestra vida está vacía, tratamos de llenarle y darle sentido, por ejemplo, con una persona, pero esa persona nunca nos llenará. Y lo que haremos es entrar en una simbiosis con otro ser. El gran problema es que esa simbiosis siempre se deshace. El llenado del vacío que viene de afuera siempre termina. Los hijos se van de la casa, los seres queridos parten al mundo espiritual, cambiamos de trabajo, hay decepciones en el camino. Por eso, todos debemos saber que buscar a alguien que nos dé la vida cuando no hemos aprendido a convivir con nosotros mismos es lo mismo que suicidarnos en vida. Eso es vivir una relación obsesiva de encarnado a encarnado. Y el resultado de eso solo es uno: sufrimiento. Nada ni nadie nos pertenece. La individualidad del otro es un hecho insuperable que hay que aceptar y respetar incondicionalmente. Los lazos de la materia se quedan en la materia, pero los lazos del espíritu permanecen en el espíritu. Por ello, el amor da paz, serenidad, calma, seguridad. Pero la dependencia crea miedo, incertidumbre, culpa, manipulaciones e inseguridad. Concluyó diciendo que cuando no hay amor en el espíritu, hay un déficit. Ese déficit se traduce en inseguridad y baja autoestima, el cual crea un miedo a no ser amados y estar solos, lo cual nos lleva a apegarnos a toda manifestación de afecto, sea esta cualquiera que sea. Dios nos ha creado para crecer en convivencia, pero no en dependencia. Por eso nos ha dado el libre albedrío. El amor, por ende, es libertad, y si esclaviza, no es amor. Que las palabras del espíritu de Joana de Angelis en su libro Amor, Invencible Amor cierre esta intervención. El amor no se apega, ni sufre la ausencia, pero siempre disfruta porque vive en lo más profundo del ser y no en las gratificaciones que el ser amado ofrece. El amor debe ser siempre el punto de inicio de todas las aspiraciones y la etapa final de todos los anhelos humanos.
El auge del amor se encuentra en aquel sentimiento que Jesús ofreció a la humanidad y sigue donando en su condición de dar amor y no esperar ser amado. Les agradezco su escucha activa, que la luz del amor nos acompañe hoy y siempre.